buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. A nombre de Argos Cursa, les doy la bienvenida al curso Estudio Práctico de Sueldos y Salarios 2015. Tengo el gusto de presentar al expositor, para quienes no lo conocen, al contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente es pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, perito en auditoría forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Realizó el examen general de calidad profesional para la contaduría pública, elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Ha asistido a diversos cursos de actualización profesional en materia fiscal y de seguridad social, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del Despacho Contable Fiscal Legal, catedrático en distintas universidades. Además es titular del programa Visión Fiscal todos los miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Bienvenido, maestro. Gracias. Iniciamos, adelante. Buenas tardes a todos, caras conocidas, caras nuevas. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes ahora ya el 2015, primer año, primer curso que impartimos con la invitación de nuestro amigo Alberto aquí en Argos Cursa. Bien, pues vamos a estar tratando el tema de sueldos y salarios. ¿Cómo va a estar la estructura del curso? ¿Cuál va a ser la mecánica que vamos a manejar? Bueno, primero comprender qué es la relación de trabajo, qué hay en las relaciones de trabajo. Segundo, entramos ya a la cuestión de qué sucede con la cuestión fiscal, cómo impacta las relaciones de trabajo en el ámbito fiscal. Y por último, lo que nos llama mucho la atención desde el 2014, los comprobantes fiscales de nómina, cuál es la situación, hasta cuánto tengo para hacerlos, todavía puedo no hacerlos del 2014, cuestiones ya un poco técnicas respecto de la forma, porque en el fondo hay una relación de trabajo, en el fondo hay salario, en el fondo hay retenciones, solamente que ahora la forma es cómo los manifiesto, cómo los declaro, cómo le hago saber al fisco que tuve retenciones, cómo las entero, todo este tipo de situaciones. Entonces vamos a comenzar con el fondo, que es las relaciones de trabajo, y para ello tenemos esto, en donde encontramos todo lo que regula la relación que se va a dar entre una persona denominada patrón y otra denominada trabajador en la Ley Federal del Trabajo. Si nosotros tenemos la connotación de la relación de trabajo y tenemos el apoyo en esta ley, nos va a ayudar en mucho para después saber cómo vamos a deducir o no, porque serían los mismos requisitos de deducción para un concepto que se llama sueldos y salarios que para un concepto que es previsión social, que es parte también de otro tema que vamos a tratar. Vamos a tener respuestas a estas preguntas. ¿Cómo se deduce la cuestión de sueldos y salarios? ¿Cómo se deduce la cuestión de previsión social? Es lo mismo deducir el aguinaldo, la prima vacacional, las indemnizaciones, que otros conceptos que se pagan por salarios como gratificaciones, como bonos, como primas, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos de deducción? Si yo conozco el fondo, que es la relación de trabajo, entonces esta me va a ayudar a determinar la forma de deducción, cómo les voy a pagar a los trabajadores y cómo lo voy a aterrizar en un documento electrónico denominado comprobante fiscal digital, CFDI. Entonces, esto nos ayuda en mucho a determinar la forma y el efecto que va a tener la relación de trabajo en el ámbito fiscal. ¿Ok? La Ley Federal del Trabajo es una disposición reglamentaria del artículo 123 constitucional y es el marco regulatorio del derecho del trabajo. Para el ámbito laboral, las fuentes del derecho o de donde emana todo el marco regulatorio del trabajo es la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo, la ley o el contrato individual, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales de derecho y la costumbre. En esta cuestión de la costumbre, tiene mucho impacto en el ámbito laboral, porque si tú como patrón comienzas a pagarle al trabajador un concepto,
llámale como le llames, al final el trabajador entiende que ya tiene derecho a percibirlo porque de manera constante tú se lo has estado pagando. Entonces, desde el punto de vista del trabajador señala, eso para mí ya es un derecho adquirido. Y así es como lo conocemos en el marco laboral. Si yo al trabajador le comienzo a pagar cada quincena premio de puntualidad, premio de asistencia, y esos conceptos no están en el contrato colectivo, en el contrato ley o en mi contrato individual, por costumbre son fuentes de derecho. Y en consecuencia, el patrón se encuentra obligado a continuar pagándolo. De tal manera que en el caso de alguna controversia, litigio laboral, entre el patrón y el trabajador va a demandar el premio de puntualidad y asistencia. Y el patrón se podría defender, oye, es que esos conceptos no están dentro de tu contrato de trabajo. Es cierto, no lo están, pero por costumbre, tú ya me generaste un derecho de cobro y por lo tanto tengo el beneficio de recibirlo, aun y cuando no aparezca en el contrato. Por eso, para efectos laborales, por costumbre, todo aquello que beneficia al trabajador se tiene como preferente. Por favor, micrófono. ¿Qué tal, Verónica? Dime. La pregunta en cuestión es lo que comentabas de costumbres. En el sector donde yo laboro, tengo un concepto que pues son bonos que se le da, como tú mencionabas, constantemente. ¿Hay alguna base o sustento legal en donde el trabajador pueda, si yo al trabajador ese bono se lo he dado, no sé, por un año y de repente se lo quito? ¿Hay alguna base legal donde yo me vea afectada como empresa? Más bien un riesgo, el riesgo. ¿Por qué? En la cuestión laboral tiene que ver mucho lo psicológico, tiene que ver muchísimo lo psicológico, más que el fondo laboral. Casi las relaciones de trabajo en México se regulan por el ámbito psicológico y por el estómago. Como el trabajador tiene hambre y no puede vivir sin comer, tiene que aceptar el trabajo. ¿Bajo qué condiciones? En algunos casos las que le imponga el patrón. Por ejemplo, podríamos decir, es que yo tengo por costumbre que todos mis trabajadores, cuando inicia la relación de trabajo, me firman una hojita en blanco, tamaño oficio y no sé qué tantos más recovecos le buscan a esa hojita blanca. Dicen, es por si me demanda, por si hay un riesgo de demanda. En el caso de los salarios, el riesgo va a estar en función de qué tan frecuente sea el pago. En tal sentido, vamos a entrar al concepto de lo que es el salario y si quieren abordamos un poquito lo que es salario fijo y variable, pero no para efectos del seguro social, sino para efectos de la ley laboral porque tienen un impacto en la indemnización y ahí es donde corro yo el riesgo. No es lo mismo que yo le entregue al trabajador su bono en enero y él se va en febrero, a que si se le entrego en enero, pero él se va en diciembre. ¿Tendrá derecho a ese bono o no? Depende también cómo estén acordados el contrato, el acuerdo de voluntades, cómo se encuentre definido. Va a ser parte de lo que vamos a analizar muy a detalle, más a detalle, cuando lleguemos al concepto del salario. ¿Qué es? ¿Cómo lo identifico en el marco laboral? Y una vez que ya lo haya identificado en el marco laboral, me ayuda para identificarlo en cuestiones indemnizatorias, en cuestiones de seguro social y en la cuestión fiscal. Pero si yo salario le quiero llamar a todo el concepto que le entrega el trabajador, pues tengo un riesgo alto. Si salario únicamente lo quiero considerar la cuota diaria que le pago, mi riesgo también es alto. En la interpretación que le demos a las normas, debemos de llegar a un equilibrio más o menos, porque incluso, aun cuando existe el criterio, pueden nuestras opiniones ser discordantes, no estar de acuerdo. Aún y con ello, y puede haber sustento para el que sí y para el que no. Entonces, partimos de la premisa, nadie tiene la verdad absoluta, no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar un poquito más adelante al bono y lo retomamos. ¿Ok?
Las relaciones de trabajo necesito a un ente denominado patrón y otro denominado trabajador. En este sentido, lo que los va a unir es algo que se llama materia de trabajo. Si nosotros conocemos qué es la materia de trabajo, entonces voy a conocer para qué necesito al trabajador. ¿Tú necesitas una pareja? La primera pregunta sería, ¿para qué la necesitas? ¿Cuál es la finalidad de tener una pareja? ¿Tú necesitas un trabajador? La pregunta sería, ¿para qué lo necesitas? ¿Cuál es la necesidad que te va a cubrir el trabajador que es necesario que lo contrates? Vamos a poner un restaurante, necesito una cocinera. Necesito cubrir la necesidad de que alguien cocine. Y para ello, la cocinera podría estar entrando y saliendo o la necesito por un tiempo determinado. Un tiempo determinado que cocine para mí, es de forma exclusiva para los clientes que van a llegar al restaurante. Entonces, ahí necesito una materia de trabajo que viene a ser la necesidad del patrón por tener que cubrir o necesita cubrir con la persona. Y eso es lo que le va a dar nacimiento. ¿Ok? Trabajo, toda actividad humana, intelectual, material, independientemente del grado de preparación técnica requerida. Es decir, trabajo, lo que sea. Decimos, hay trabajos materiales y trabajos intelectuales en la mayoría de los casos, ¿no? Los sujetos en la relación de trabajo, por un lado tenemos al patrón y por el otro tenemos al trabajador. Lo que los une es esa materia del trabajo. Por eso en la cuestión de el concepto denominado o coloquialmente conocido como asimilables a salarios, choca mucho con la situación laboral, porque dicen, es que yo escuché que los asimilados a salarios no pagan seguro social, es que yo escuché que los asimilados no tengo la obligación de tenerles que pagar prima vacacional, aguinaldo, etcétera. Yo he escuchado que los asimilados a salarios tienen ciertos beneficios y por lo tanto muchos patrones en el afán de darle un concepto de asimilación dicen vamos a contratarlos como asimilados a salarios, total, tengo estos beneficios, pero lo que se hace es confundir el concepto porque no hay una relación de asimilación. Hay una relación, sea comercial, cuando se trata de comisionistas o de actividades empresariales, o una comisión de prestación de servicios cuando se trata de honorarios, o una relación societaria cuando se trata de socios o asociados de sociedades cooperativas civiles o asociaciones civiles, pero estamos en otra condición que no se asimilan estas personas o estos contratos, lo que se asimila es el ingreso. Y vamos a determinar cuándo me encuentro ante la figura, más bien ante la mecánica de retención por asimilación y cuándo me encuentro bajo el concepto de una relación o sujeto a una relación de trabajo. Trabajador siempre va a ser una persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Ok. El trabajador puede ser trabajador de confianza, trabajador sindicalizado, no sindicalizado. También hay otras clasificaciones de trabajadores. Trabajadores de planta, trabajadores eventuales, trabajadores permanentes, etcétera. Aquí vamos a considerar lo que se determina como trabajador de confianza por parte de la Ley Federal del Trabajo, porque también hay mucha duda. Trabajador de confianza no depende de cómo le llames al puesto, depende de las actividades que desarrolle el trabajador para el patrón. Es así como voy a entender un trabajador de confianza. Oye, el barrendero es trabajador de confianza, ¿sí o no? No, sí es de confianza porque le permito entrar a mi establecimiento. Si fuera de desconfianza o si no le tuviera confianza no podría entrar. No, la confianza no va en ese sentido. La confianza va
en función de qué actividades, qué funciones desarrolla el trabajador para poderlo denominar de confianza. Entonces, tiene más que ver con las funciones que con la designación del puesto. Nosotros quisiéramos que tuviéramos un catálogo de todos los puestos de confianza para que entonces nos fuera más sencillo poder ubicar a los trabajadores y decir, a ti no te pago PTU o una PTU limitada, cuando viene el caso del reparto de la PTU, no te la cubro porque eres trabajador de confianza o porque eres un trabajador de confianza de menor categoría, está limitada el pago de la PTU. Entonces, el trabajador de confianza no está en función de, no está en relación con el nombre, sino con las funciones que desarrolla. Si desarrolla funciones de dirección, de fiscalización, de vigilancia, entonces será un trabajador de confianza, de inspección también. Entonces, eso es lo que nos va a dar la pauta para determinar a un trabajador de confianza. Por ejemplo, yo puedo llamar a una persona secretaria. Sí, pero es la secretaria del director general, ¿será o no un trabajador de confianza? Claro, conoce las funciones, la agenda, la información, inclusive a veces hasta confidencial de la empresa. ¿Por qué? No lo sé, pero llega a conocer información muy sensible de la empresa. Entonces, en ese sentido, por las funciones que desarrolla y no por el nombre. El nombre puede ser secretaria, pero las funciones que desarrolla son lo que nos llega a etiquetarla como trabajador de confianza. ¿Ok? En ese sentido va. ¿Tenemos una pregunta por aquí? Ya. Ok. Sindicalizado, bueno, aquel trabajador que pertenece a un gremio, a un sindicato, y entonces el patrón realizó un contrato colectivo de trabajo con ese sindicato y por lo tanto lo puedo identificar. Con aquel no sindicalizado, que no es ni de confianza, pero tampoco es sindicalizado, pero trabaja conmigo. Por ejemplo, puede ser la recepcionista. La recepcionista que se encarga de atender a los visitantes, pues no es un puesto de confianza que pudiéramos llamar, porque no realiza funciones de dirección, de fiscalización, de inspección o de vigilancia. Pero tampoco está sindicalizada, los que tengo sindicalizados son otro tipo de trabajadores. Entonces, a ella la denominamos como de la categoría de los no sindicalizados. Así, sencillo, sin tanta complicación. Patrón, es la persona física o moral que ocupa a uno o varios trabajadores, pero viene un concepto en forma subordinada. ¿Qué es la subordinación? Vamos a entrar a ello. Para poder distinguir una relación de trabajo, necesito primero observar si existe o no subordinación. ¿Pero qué va a ser la subordinación? Es un poder de mando correlativo a un deber de obediencia. ¿Quién tiene el poder de mando? El patrón. ¿Quién tiene el deber de obediencia? El trabajador. Entonces, en ese sentido se va dando la relación de trabajo. Con un asimilable, que le llamamos así, entre paréntesis, asimilable, un socio de una sociedad civil que recibe anticipos de remanente, ¿estará subordinado al patrón, en este caso a la sociedad? No hay subordinación. Por lo tanto, no puede existir un vínculo o una relación de trabajo. Con el que viene y presta servicios profesionales, hay que tener cuidado, porque de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, déjenme lo ubico bien para que no haya lugar a dudas, respecto de la asimilación, respecto de los asimilables, para que lo podamos considerar, porque hay veces que también con los profesionistas existe riesgo. 94, fracción cuarta. Hay prestadores de servicios que dicen, realízame la retención conforme al artículo 94, fracción
Cuarta, no hay problema, yo lo puedo hacer si me ubico en ese supuesto. ¿Cuál es el supuesto para que tú como prestador del servicio optes por una retención por asimilado a salarios de la fracción cuarta? Uno, que a quien le vas a brindar el servicio y a quien le vas a presentar este escrito para que te retenga en ese sentido, sea de quien obtengas más del 50% de tus ingresos. Y segundo, que las actividades se realicen en las instalaciones del prestatario, es decir, no en las tuyas. Viene una persona física, me dice, yo quiero que me asimiles la retención o que me asimiles el ingreso y me retengas como si fuera asimilado a salario, y reténme en ese sentido, porque el año pasado yo obtuve la mayor parte de mis ingresos de tu fuente de riqueza o de tu empresa. Y además, todas las actividades las realizo en tus instalaciones, entonces yo me ubico perfectamente en la fracción cuarta. ¿Ok? Y le puedes hacer la retención. Oye, ¿hay un riesgo fiscal? No, no tienes riesgo fiscal, pero sí tienes de antemano un riesgo de carácter laboral. ¿Laboral por qué? Si él es quien te paga o de quien obtienes la mayor parte de tus ingresos, hay una dependencia económica. Bueno, eso no es suficiente para acreditar la relación de trabajo, la dependencia económica. Pero ¿en dónde realiza la prestación de los servicios? En las oficinas del prestatario. ¿Y eso a qué huele? A que si está en las instalaciones puede haber una subordinación, porque entonces el prestatario le puede ordenar y el prestador debería de obedecer. Y entonces ante esta situación, el riesgo de carácter fiscal no lo tienes, pero sí hay un riesgo de carácter laboral. Y entonces cuando exista una demanda en este sentido por la persona que contrataste, las posibilidades de éxito serán bajas. Porque es más, va a presentar todos los FDIs y toda la información con base en la fracción cuarta. En cambio, la fracción 5 no necesita ni requiere de que el trabajador, más bien el trabajador, el prestador del servicio, haya estado en tus instalaciones o trabaje en tus instalaciones, ni tampoco que sea de quien más obtengas el ingreso, en más de un 50%. No te lo solicita. Entonces, por lo tanto, si un prestador del servicio llega con nosotros, sí te vamos a retener, pero con base en la fracción 5, que únicamente requiere que el prestador lo solicite por escrito. Eso es todo. Yo solicito por escrito que me retengan, que me realicen la mecánica de asimilación que marca el artículo 94, fracción 5, y listo. No hay ni prestación de servicios en las instalaciones del prestatario, ni tampoco existe preponderancia o dependencia económica. Entonces, hay un poder correlativo hay un poder de mando y un deber de obediencia. Poder de mando del patrón, deber de obediencia del trabajador. Si lo observamos que exista en la operación, en la actividad, en la situación en la cual nos preguntan, entonces estamos ante ¿qué? Una relación de trabajo. Por eso la propia ley establece que la relación laboral es el vínculo que provoca el nacimiento de la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración económica, sin considerar el acto que le dé origen. No se requiere de formalidad alguna. Por eso se dice en la cuestión laboral, la palabra es suficiente, por eso se denominan como contratos verbales, ¿no? Cuando aterrizamos el acuerdo de voluntades en documentos, entonces le llamamos contratos. Pero en el fondo lo que la ley observa es si existe un poder de mando y un deber de obediencia, entonces estamos ante una relación de trabajo. Lamentablemente en el ámbito patronal, las creencias de los empresarios son muy extrañas. Primero, una de las creencias
de los paradigmas de los patrones es, no hago contratos. ¿Y por qué no hago contratos? Porque si los hago, ¿a quién beneficio? Al trabajador. Pero es una creencia. Porque dice, si yo hago contratos, a quien beneficio es al trabajador, porque en el caso de cualquier demanda, exhibe el contrato y yo no podré defenderme. Lo que está pensando en el fondo es, si me llegan a demandar, como no hice contratos, tengo la oportunidad de maquillar lo que yo quiera. Eso es lo que en el fondo está pensando. Pero, si el patrón, en un sentido de responsabilidad, formulara los contratos, ¿a quién benefician más? ¿Al patrón o al trabajador? Al patrón. Si yo no hago contrato, yo ya conozco, más bien, desde el ámbito laboral, yo ya conozco que hay un principio general de derecho que enmarca todo el proceso de conflicto laboral. Y es que la carga de la prueba, la carga de la prueba es ¿de quién? Del patrón. La carga de la prueba es del patrón. Yo ya lo sé, por lo tanto, si yo ya lo conozco, entonces lo que tengo que hacer es tener todas las probanzas. En ese sentido, si yo no tengo ningún contrato y el trabajador dice que se presentó, que lleva trabajando conmigo 5 años, que le pago 40 días de aguinaldo, que le otorgo 25 días de vacaciones, que le otorgo una prima dominical del 60%, etcétera, etcétera, ¿yo tengo manera de rebatir esos argumentos? No. Y se dice, en caso de duda, se resolverá en lo que más favorezca al trabajador. Y eso lo observamos mucho. Y de ahí también surge otra creencia del patrón. Es que ¿para qué hago todo esto si al final, si hay duda o si existe esta situación de conflicto, siempre se va a resolver a favor del trabajador y él siempre va a ganar? Y es también otra creencia. Si nosotros observamos el principio, en caso de duda, se resolverá en favor del trabajador, la primera parte es la que nos interesa, cuando exista ¿qué? Duda. Por lo tanto, yo como empresario, como patrón, lo que voy a buscar es que no exista ninguna duda de cómo se pactaron y cómo se dio el acuerdo de voluntades entre patrón y trabajador. Y por lo tanto, a mí me beneficia más el contrato que al trabajador. El trabajador, aún sin contrato, me puede demandar. Aún sin ningún vínculo y sin ninguna situación por escrito, salvo la credencial que yo le otorgué para acreditarlo como trabajador mío, con eso es más que suficiente para él. En cambio, si yo formulo en contrato, realizo las funciones que debe desempeñar, lo hago conforme a la ley, cuando exista una demanda laboral, yo tengo forma de acreditar cómo se inició el vínculo laboral y cuáles fueron los acuerdos de voluntades a los cuales llegamos. Y por lo tanto, ¿hay duda? Probablemente no haya duda. Y entonces se resolverá a quien le asista la razón, porque ya no hay duda. Y eso es lo que buscamos a través de esa claridad, aminorar el riesgo en las demandas laborales. Yo no te puedo garantizar, que es lo que quisiéramos, hay muchos patrones que dicen, oye, pero con esto ya no me van a llegar demandas. Oye, pero con este criterio que tú me dices, ¿ya le tengo ganado todo a los trabajadores? ¿O con esta situación, ya ellos ya no podrán demandar ni hacer nada? No, la situación es que la cuestión de demandar o no es una potestad del trabajador y él la puede ejercer en cualquier momento, siempre y cuando se encuentre en tiempo. Y ese tiempo son 60 días, de acuerdo al 516 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene 60 días para poder ejercer ese derecho de demandar. Si lo ejerce, pero está fuera de tiempo, entonces su demanda se tendrá por no presentada. Por ello la situación, yo tengo que acreditar los despidos y algunas situaciones para fijar la fecha. Y a partir de ahí tener la garantía. Si te llegan a demandar, ni te preocupes. Pero lo que busca el patrón es una garantía o una probabilidad cero, que es lo mismo que buscas en una relación de pareja. No quiero ningún riesgo de que me pueda engañar. No quiero ningún riesgo de que me pueda dejar. Y le llamas, ¿no? Que no me pueda abandonar.
a las personas mayores de 18 años no las pueden abandonar porque no están desvalidas. No puede haber un abandono porque no estamos desvalidos. Así quisiéramos la garantía. Aquí le entrego a mi hijo con una garantía certificada de que le va a durar toda la vida con el mismo amor y el mismo trato. Es lo que quisiéramos. No hay certezas al 100. Hay probabilidades. Y hay una probabilidad, hay una posibilidad y una probabilidad. ¿Es posible que te dejen? Sí. ¿Qué tan probable? Pues voltea hacia atrás y ve tu estadística, qué tantas veces te han dejado. Y entonces esa es la probabilidad. En el caso, oye, patrón, ¿es posible que me demanden? Sí, sí es posible porque es una facultad, una potestad del trabajador. Sí, sí es posible. ¿Qué tan probable? Volteamos hacia atrás en tus estándares, ¿qué tanto te han demandado? No, pues llevas 20, 30 demandas por año. No, pues para ti es seguro que te van a demandar. Es muy probable. Ya ni siquiera es posible, casi es seguro que te demanden. Entonces tenemos que elaborar ciertos controles para aminorar ¿qué? El riesgo, porque al final la demanda es facultad o potestad del trabajador, pero eso no me da miedo, lo que le da miedo al patrón son los laudos, llegar a cantidades exorbitantes. Pero cuando hay una demanda y el patrón ha cumplido por lo menos con hacer el contrato y con algunas otras cuestiones de carácter obligaciones de carácter laboral, probablemente tenga elementos para poder ¿qué? Negociar el laudo, negociar el acuerdo, que no sea hasta acá arriba, que no sea tan alto, podamos aminorar pero con base en elementos y entonces llegar a una buena negociación. Pero si el patrón no tiene absolutamente nada, ni siquiera el contrato, entonces la posibilidad de riesgo de un laudo importante pues es más alta. Ok, nos preguntan que si es, qué tan frecuente es que se haga el contrato, si cada año, cada mes, cada situación. Bien, nos metemos ahí en la cuestión de cómo contratar. La que nos va a dar la respuesta es la materia de trabajo. Decíamos, voy a armar un restaurante, necesito una cocinera. ¿La cocinera por cuánto tiempo la tengo que tener conmigo? ¿Por 2 meses? ¿Por 3 meses? ¿Por cuánto? Pues hasta que se muera el restaurante, hasta que se acabe el servicio de restaurantes, hasta que alguien lo considere como un acto ilícito o delictuoso. Entonces se acaba la situación del restaurante. Entonces la contratación de ella como la materia de trabajo es por toda la duración de la empresa o del negocio, entonces será por tiempo indeterminado. ¿Así? Oye, ¿por qué contrato de 3 meses? Ah, si la cocinera llega y me dice que ya tiene experiencia, entonces yo le digo, bueno, te otorgo 1 mes de periodo de prueba para que me demuestres que sabes. Y si en ese periodo me demuestras que sabes, perfecto, te quedas, pero no cambio el contrato. Se sigue llamando contrato por tiempo indeterminado, pero está sujeto a un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque la materia de trabajo, sea la cocinera A o la cocinera B, pero alguien tiene que estar en ese puesto. ¿Ok? En cambio, cuando me dice la cocinera, es que yo nunca he trabajado, es la primera vez, entonces la materia de trabajo ahí está, yo sigo necesitando una cocinera, pero me dice, no he trabajado, yo le voy a dar la oportunidad, pero solo por 3 meses. Y entonces será un contrato por tiempo indeterminado, sujeto ¿a qué? A una capacitación inicial. ¿Capacitación de cuánto? De 3 meses. Porque no conoce del esquema, no conoce de hacer y de elaborar platillos. Entonces la voy a capacitar durante 3 meses. Si en esos 3 meses pasa la prueba, perfecto, te quedas. No necesito ni siquiera hacerte otro contrato, porque el que hicimos al principio era contrato por tiempo indeterminado. Cuando pasa los 3 meses, lo que le hago es un reconocimiento, pasaste la prueba, ya formas parte de nuestra empresa. Oye, no pasaste la prueba, lo siento, ya tengo la posibilidad de poderte despedir por no haber pasado la prueba. Pero es un contrato por tiempo indeterminado. Lo que nos da la pauta de cómo te voy a contratar es
la materia de trabajo. Si yo te necesito a ti, pero porque mi trabajador se fue de incapacidad, yo sé cuándo se va de incapacidad el trabajador y cuándo probablemente regresa. Y con base en eso te digo, tú vas a trabajar conmigo, pero solo por este tiempo. Por lo tanto, te hago un contrato por tiempo determinado. Nada más este tiempo. Porque tú no vienes para quedarte, vienes a sustituir a un trabajador que se fue de incapacidad. Y entonces lo que nos da mucho la pauta de cómo te voy a contratar es la materia de trabajo. Oye, te voy a contratar porque necesitamos construir un hotel. En lo que se hace la construcción del hotel, cuando se termine esa construcción, adiós, ya se terminó ¿qué? La materia de trabajo. Por lo tanto, yo necesito contratarte, pero por obra determinada. Y entonces eso es lo que nos va dando la pauta para poder conocer cómo debiera de contratar a las personas. El micrófono, por favor. El contrato solamente lo voy a hacer una vez al año, si es por obra por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado nada la primera vez, porque es nuestro acuerdo de voluntades. Tú vienes a trabajar conmigo, vienes al despacho, y dices, oye, nosotros nos dedicamos a llevar contabilidades. ¿Y cuándo se van a terminar de llevar las contabilidades? Pues hasta que el fisco diga, yo les asigno un asistente para que les lleve las contabilidades a los contribuyentes y entonces ya no tengan necesidad de contratar a un contador. Pero mientras, dices, no le des ideas, ¿verdad? Bien, pues así abatiríamos un poco el desempleo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se termina una empresa, una persona física de hacer sus declaraciones? No lo sé. La contratación va a ser por tiempo indeterminado, porque es mientras dure el despacho. ¿Ok? ¿Cuántos contratos hacemos? Solo uno, cuando ingresas. En el acuerdo de voluntades decimos, si usted pasa la prueba porque no está capacitada, se le dan 3 meses de capacitación, o si ya lo está, un periodo de prueba de 1 mes. Cuando se terminen esas condiciones, usted ya forma parte del despacho. No necesita rehacerle un contrato ni reconocerle nada, porque desde nuestro acuerdo inicial ya estaban estipuladas la forma en la que íbamos a trabajar. No necesito hacer nuevo. Entonces aquí lo recomendable sería hacer como 2 contratos, ¿no? El de 3 meses, si estás a prueba, como condicionarlo, y el de ya por tiempo indeterminado. Porque, por ejemplo, hay varias instituciones o empresas que manejan contratos de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, y ya después el indeterminado. O sea, como que es mucho, ¿no? O sea, lo recomendable en sí serían 2. Ok. O Ahorita lo que acaba de comentar son las creencias empresariales. Son creencias. Creencias de que te voy a hacer un contrato si te portas bien 3 meses. Si te vuelves a portar bien, te doy otro por 3 meses más. Si te sigues portando bien, te doy 3 meses más. Y luego ya, como ya llevas portándote bien 9 meses, entonces ahora sí ya te doy el de planta. Y luego vienen con otra situación igual. Mejor cada mes te voy evaluando para ver si vas pasando la prueba. Y cada mes te voy haciendo. O ahora te voy haciendo cada año el contrato. En sí, desde el punto de vista jurídico, ese tipo de contratos no existen. No tienen ningún soporte legal. No, la antigüedad la tienen. ¿Por qué? Porque es un derecho del trabajador que yo no puedo renunciar. Fíjense el riesgo. Muchas veces decimos, toda esta cuestión del ámbito laboral es psicológico. ¿Por qué le haces un contrato de 3 meses? Pues para que se porte bien, porque va bajo la amenaza. Si no te portas bien a los 3 meses te corro. Y como tiene hambre, después de los 3 meses el trabajador sigue teniendo hambre. Y dice, entonces cuido mi fuente de empleo para que no me despidan. Y me vuelvo a portar otros 3 meses más. Pero es psicológico, porque en el ámbito laboral solamente hay un contrato. Un contrato dentro de su vida en la empresa. Nada más. Dependiendo el tipo o la materia de trabajo que tenga. Yo contraté al trabajador en 1997 y esas fueron las condiciones hasta que se termine la empresa. Es un solo contrato. Se van haciendo adendums al contrato, se pueden hacer, porque ya no es el mismo salario que tenían aquella fecha, porque ya no son las mismas condiciones en vacaciones, a lo mejor ya aumentaron. Y entonces vamos notificando ese tipo de cambios, porque van beneficiando a quién, al trabajador.
Pero menos de lo que pactamos, yo no se lo puedo dar. Pero solamente tengo un contrato para acreditar cuándo nació el vínculo laboral. Que vamos formando contratos, muchas veces sucede también en la vida real, te hago un contrato por un mes, por un mes, por un mes, por un mes, y luego después por 3 meses, y luego después por 6 meses, y luego por cada año. Y al final, cuando llega el despido, le dicen al trabajador, bueno, te voy a despedir, pero nada más tiene validez el último contrato que firmamos, porque los anteriores no. Es psicológico. En el fondo legal, el trabajador desde cuándo tiene su antigüedad. Y entonces, ¿para qué fueron necesarios hacer todos los demás contratos? Si ustedes me están dando la respuesta, o sea, la antigüedad va desde el primer contrato. ¿Cuál sería la razón de haber tenido más contratos? Hay empresas y patrones que en este sentido de cuidar más la situación del ámbito psicológico del trabajador, de que se comprometa en lugar de buscar a través de asesores de recursos humanos y de psicólogos industriales cómo generar estabilidad en el empleo del trabajador, de que no me renuncie tanto, en lugar de buscar eso, lo que hago es infringir de cierta manera la norma haciendo este tipo de contratos. ¿Ok? Sin observar que cuando tú haces un contrato por tiempo determinado, estás en mayor riesgo que en un contrato por tiempo indeterminado cuando se trata de una indemnización. De acuerdo al artículo 49, 48, 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, sucede esto. Cuando entra un trabajador contigo, comienza una figura y un principio en el marco laboral que se llama principio de estabilidad en el empleo. Si yo te contrato a ti en mi restaurante, en el hotel, en la oficina, en el buffet, en el laboratorio médico, en la comercializadora, si yo te contrato a ti por tiempo indeterminado, ¿cuál es tu expectativa? ¿Hasta cuándo te puedo despedir? Tu expectativa es que mientras yo no me ubique ni me porte mal de acuerdo al 47, en alguna de las causales de rescisión, mientras yo no me porte mal, tú no me puedes despedir. Mi expectativa es que siempre voy a estar contigo, es la misma expectativa cuando firmas el contrato de matrimonio. ¿Por cuánto tiempo vas a estar conmigo? Hasta que la muerte nos separe. Es tu expectativa, por tiempo indeterminado. Dices, ok. Cuando alguien entra a trabajar por un tiempo determinado, ¿cuál es su expectativa? Pues el tiempo por el cual te incorporaste a trabajar. Si yo no cubro o si yo despido sin causa justificada al trabajador, le tengo que pagar, le tengo que resarcir cierta indemnización que se llaman 3 meses. 3 meses por haber roto tu expectativa. Como te estoy despidiendo sin una causa justificada, entonces te tengo que indemnizar con 3 meses por haber roto la expectativa. ¿Ok? Cuando es por tiempo determinado, de acuerdo al 50, y tú lo quieres despedir antes del periodo o por una situación que no tienes una causa para despedirlo, pero ya no lo quieres contigo, entonces tendrás que resarcirlo con la mitad de los salarios que haya percibido por el último año, 6 meses, y algunos otros, y 20 días por cada año después. Pero la situación de contratar a alguien por tiempo indeterminado, en cuestión económica en indemnizaciones es menos costoso que alguien por tiempo determinado. Si te contraté por tiempo determinado de 6 meses, a lo mejor te corro al mes 8, te tengo que pagar una indemnización de 4 meses. No de 3, la mitad de los servicios prestados. Romper la expectativa de alguien que está contratado por tiempo determinado es mucho más costoso económicamente de acuerdo al 50 que romperle la expectativa a alguien que está por tiempo indeterminado. En cuestión de indemnización. Entonces, si el trabajador sabe que está por tiempo indeterminado, yo ya sé de antemano la indemnización que les toca en dado caso de que haya un despido injustificado, que será de 3 meses. Les dejo el fundamento, artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, para que lo consulten.
cuáles son los efectos de una indemnización por tiempo determinado. Las relaciones de trabajo, decimos siempre en el módulo de salarios, ¿verdad? Las relaciones de trabajo igual a las relaciones amorosas. Igual, exactamente lo mismo. Hay un enamoramiento, sí, cuando yo te digo, vente conmigo, 20 días de aguinaldo, 40 días de vacaciones, fondo de ahorro, prima de gastos médicos, reembolso de gastos funerarios, ayuda de despensa, etcétera, prima vacacional del 250%. Uy, dices, pues ahí está muy agradable, está. Se ve, aparentemente sí. Pero ya cuando llegas y firmas, entonces nadie se pregunta, oye, ¿qué responsabilidades voy a tener al principio? No, simplemente dicen, no, me van a pagar 50,000 pesos al mes, 45 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones, prima dominical, prima vacacional del 250% y todo. ¡Wow! Está genial, vámonos. Nadie le pregunta, oye, ¿cuáles van a ser mis responsabilidades? ¿Bajo cuántas personas o cuántas personas van a estar bajo mis órdenes? ¿Cuáles van a ser mis funciones? ¿Cuál es mi grado de autoridad? ¿Voy a ser el representante en autoridades administrativas? ¿Qué voy a hacer? Nadie se pregunta eso. Solamente decimos, ay, sí hay mucha lana, voy a ganar bien, vámonos, me cambio de trabajo. ¿No? Entonces, esas son las expectativas. ¿Cuánto pueden durar? Decíamos, por tiempo indeterminado, tiempo determinado, por obra determinada. Pero estas relaciones se pueden suspender. Hay una suspensión en la cual el patrón no está obligado a pagar el salario, pero tampoco el trabajador está obligado a brindar el servicio. Y en consecuencia, la relación de trabajo está suspendida, pero siguen siendo patrón y trabajador. Vamos a darnos un tiempo. Entonces, ¿qué somos? Seguimos siendo pareja, pero a distancia, ¿ok? Seguimos siendo patrón y trabajador, pero tú no prestas el servicio, ni yo te pago el salario. El más común, cuando está el trabajador incapacitado. Está el trabajador incapacitado, trae sus certificados de incapacidad, brinda el servicio, no. ¿Y el patrón le paga salarios? No. ¿Dejó de ser su trabajador? No, no ha dejado de ser su trabajador, sigue siendo su trabajador. Tan es así que si a ese trabajador se le ocurre en su periodo de incapacidad ir a trabajar con otro patrón, es motivo de despido justificado. Se puede rescindir el contrato porque yo estoy respetando la relación de trabajo y tú no. Te fuiste a trabajar con alguien más. ¿Ok? Lo mismo que pasa en las relaciones amorosas, ¿no? Te fuiste a entregar la quincena a otro lado en lugar de dejarla aquí. Entonces, pues así no se vale. Entonces tengo todo el derecho de ¿qué? De separarme y de rescindir la relación de trabajo. Solamente que el que rescinde viene a ser el otro y no uno que es el afectado. Ahí se ven las cosas al revés por allá, en las relaciones amorosas, ¿no? Rescisión. La rescisión se va a dar cuando existe una causa, ya sea del patrón o del trabajador, para rescindir la relación de trabajo. La causa más común por parte de los patrones para llegar a esa rescisión son: trabajador, tienes más de 3 faltas, ya te puedo despedir con una causa justificada. Esa es la rescisión. Tú actuaste mal, yo tengo todo el derecho de cortar la relación porque te portaste mal, porque no estás de acuerdo a los lineamientos. No voy a permitir que faltes. La norma también lo establece. Más de 3 faltas, despido justificado, es la causa de rescisión más común. Oye, ¿el trabajador puede rescindir la relación de trabajo? Muchas empresas se iban a ver en riesgo, se vieron en riesgo en 2014, entre la figura del trabajador. Tomaron de esquema la cuestión fiscal. El fondo de ahorro, como es un ingreso exento para el trabajador, ¿es deducible para el patrón? Es parcialmente, porque los ingresos que son exentos para los trabajadores son parcialmente deducibles y parcialmente no deducibles para el patrón. Entonces, ¿qué dijeron los patrones? Vamos a quitar el fondo de ahorro. Dijeron, vales de despensa. ¿Qué pasó con los vales de despensa? El vale de despensa, dijeron, ya no es deducible, ahora solo si se entrega como monedero electrónico.
¿Qué dijeron los patrones? Tenemos de dos sopas. O pasamos todo a monederos electrónicos, ¿o qué? O los quitamos y ya. ¿Y por qué los quitamos? Pues porque ya no son deducibles. Una de las causas de rescisión por parte del trabajador es reducir el salario. Y vamos a comprender que salario es todo el cúmulo de prestaciones que se le entregan. Y dentro de ese cúmulo de prestaciones están ¿qué? Vales de despensa. Y si los trabajadores en aquel entonces se les hubiese quitado los vales o no se los hubiesen sustituido, solo se los quitan y les dicen te los quito porque ya no son deducibles fiscalmente, entonces el trabajador tiene todo el derecho primero de seguir trabajando 2 quincenas más. ¿Para qué? Para contar con recibos de nómina en los cuales no aparezca la percepción vales de despensa. Para entonces acudir ante la Junta y válidamente decir, rescindo la relación de trabajo porque el patrón me redujo el salario. Antes tenía vales de despensa y ahora ya no los tengo. Entonces hubo una reducción. En consecuencia, el conflicto laboral para el patrón, se van todos los trabajadores, se acredita que el trabajador tiene derecho a rescindir la relación de trabajo. Entonces, ¿de cuánto es su indemnización? De 3 meses. No por el despido injustificado, sino al contrario, es por la separación justificada del trabajador. Y el patrón lo tendría que indemnizar con 3 meses. Si todos los trabajadores aplican la misma estrategia, ¿en qué riesgo se encuentra el patrón por cuidar una situación de carácter fiscal? En lugar de observar primero el ámbito laboral, no podemos quitar fondo de ahorro, no podemos quitar vales de despensa. Entonces, ¿qué podemos hacer para aterrizarlo debidamente en el ámbito fiscal para que no nos impacte de una manera significativa la no deducción? Eso es lo que debemos estar buscando. Micrófono, por favor. Disculpa, en cuestión, retomando sobre los vales de despensa, ¿está sustentado en la ley? ¿Está sustentado qué? Me causa duda porque, bueno, más bien así como que dicen, ajá, tengo en la empresa vales de despensa, pero por X motivo ya no los voy a dar. Y es lo que comentaba, ¿sabes qué? Es motivo de rescisión por parte del trabajador justificable, Sí, pero esa parte está sustentada. claro. ¿Me podrías dar la base? 48, 50, no, 97, 46 de la Ley Federal del Trabajo. Causas de rescisión. Dentro de esas causales está reducir el patrón el salario. Oye, pero es que no le está reduciendo el salario, porque su salario sigue siendo igual. Solamente le estoy quitando una prestación que se llama vale de despensa. Y es lo que muchos argumentan. No hay reducción del salario, es quitarle una prestación. Y por lo tanto, no tendría ese efecto. Sin embargo, cuando entremos al concepto del salario, lo que vamos a hacer es ampliarlo. Y vamos a ver cómo ese vale de despensa sí forma parte del salario. Y entonces conlleva ya son derechos de los trabajadores. El derecho del trabajador a su salario es irrenunciable. Por lo tanto, no se los puedo quitar. Entonces, hay muchos aspectos del vínculo laboral que provocan riesgo en el ámbito fiscal, o por solucionar el ámbito fiscal, me inserto en una situación de carácter laboral. Más bien, no es porque muchas empresas no la den, sino que buscan otras alternativas para entregar ciertas prestaciones a los trabajadores, cuidando los riesgos fiscales. Es una asesoría de carácter laboral, fiscal, de seguridad social y de impuestos locales. Tenemos que observar todo eso en su conjunto para poder determinar qué tipo de pagos les puedo realizar a mis trabajadores que no tengan ese impacto. Ahorita vamos a ver algunos. Pero depende, ¿no? Si son prestaciones, es que ya nos metemos al concepto de previsión social. Si el vale de despensa es previsión social o si es parte de su salario, ya nos estamos metiendo al concepto de previsión social y es ahí a donde vamos a aterrizar y espero dar un poquito de luz con las argumentaciones, a ver si nos ayuda un poco este contexto a definir un poco qué es previsión social
y qué no lo es. Si el trabajador puede renunciar al derecho a recibirlo sin ninguna afectación para el patrón, se trata de una previsión social. Si no lo puede hacer, entonces se le llama salario aun cuando tú lo vistas de previsión social. Y vamos a ver por qué. Esos son los riesgos, porque muchos dicen, vamos a darlos a nuestros trabajadores reembolso de gastos médicos, ayuda de gastos funerarios, ayuda de renta, ayuda de útiles escolares, es más, ayuda de cumpleaños, ayuda de titulación, bono de puntualidad, de asistencia, ayuda de nacimiento, ayuda de dote matrimonial, y etcétera. Y comienzan a crear una serie de conceptos que si nos vamos por el nombre, vamos a decir, eso se llama previsión social. Ayuda de lentes, ayuda de prótesis, apoyo odontológico, y empezamos con esos conceptos y decimos, eso se llama previsión social. Pero en el fondo no es el concepto el que me interesa, sino cómo se lo entregas y cuáles son las condiciones con las cuales le otorgas ese beneficio al trabajador para saber si es previsión social o no. Llámale como le llames. Aquí lo vamos a desvestir y lo vamos a desenmascarar. Y vamos a saber si en el fondo es salario o si en el fondo sí es previsión social y tienes todo el derecho de ejercerlo y de quitarlo. Que es uno de los beneficios de la previsión social. La previsión social la puedes quitar y no pasa nada. No es reducción del salario. Pero quítale una prestación al trabajador y entonces hay una reducción del salario. Yo no le puedo decir al trabajador, te venía pagando 20 días de aguinaldo y hoy te voy a pagar 15. ¿Por qué? Porque la ley laboral señala que lo máximo son 15 y me había equivocado los últimos 20 años y te pagaba 20. ¿Y por qué? Es que eso no es tu salario, es que eso es el aguinaldo y es otra cosa, es otra prestación. No puedo hacerlo así. Es que anteriormente me equivoqué los últimos 15 años porque te estaba entregando 10 días de vacaciones para el primer año y la ley decía 6, no me asesoré adecuadamente. Entonces ahora, de hoy en adelante, para el primer año son 6 y después van subiendo. No podría hacerlo. ¿Por qué? Oye, pero es que no es salario, son vacaciones, es otro concepto. No, vamos a comprender qué es lo que significa tener el salario y de ahí poder desprender varios conceptos y determinar cuál es el efecto que tienen en la ley del impuesto de la renta. ¿Ok? Terminación. Ojalá y así fueran las amorosas, ¿verdad? Por mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Ya no quieres estar, perfecto, preséntame tu carta de renuncia. Y yo como patrón, se dice que para que exista la terminación, debe de haber mutuo consentimiento. ¿Cuántas voluntades hablamos? 2. Y cuando presentan la renuncia, ¿de qué voluntad hablamos? De la del trabajador, solo una. Me falta la otra voluntad. Y entonces, ¿cómo aterrizo la otra voluntad del patrón de que efectivamente acepta la renuncia del trabajador? La mayoría decimos, en el finiquito, ahí viene. No, hay que hacer un convenio de terminación de las relaciones de trabajo. Cuando tú y yo iniciamos, formalizamos un contrato de terminación de la relación de trabajo. Cuando ahora que terminamos, vamos a firmar un convenio por terminación. Cuando se crean o se modifican obligaciones, se les llama contratos, y cuando se extinguen, se les llama convenios. Entonces, eso es lo que vamos a celebrar ahora que te vas. En el ámbito amoroso, cuando lo firmamos, ¿cómo se llamó? Acta de matrimonio. Y cuando ya decimos ya no queremos estar juntos, llamamos divorcio. Pero hay algunos que no lo asimilan a esa idea y dicen, no, ya llevo 20 años separados, no importa, ya por el tiempo, ya me divorcié. Mientras no haya un documento que avale el divorcio, sigue casado y sigue arrastrando la relación anterior. Ok, no ha cerrado el círculo. Aunque el trabajador dé su carta de renuncia, la carta de renuncia se entiende como la intención del trabajador por ya no querer continuar con la relación de trabajo. Caso de la vida real, estos no salen en televisión. Bueno, nada más cuando salen los videos, que los contamos. Caso de la vida real, trabajador presenta su carta de renuncia y dice, patrón, ya no estoy de acuerdo contigo, nada más voy a trabajar hasta esta semana. El patrón, ok, está bien, de acuerdo, no hay problema. Se va.
A la siguiente semana se presenta a trabajar. Se vengo a trabajar. Nada más falté el lunes y martes, no he tenido más de 3 faltas. No, ya no, porque tú renunciaste. Adiós. ¿Qué crees que sucedió? Oye, esa era mi intención por renunciar. Fue y presentó su demanda por despido injustificado. El patrón muestra efectivamente la carta de renuncia y dice, es que ya él ya había renunciado. Sí, pero esa es la intención de él, de renunciar, y solamente hay una voluntad. Cuando de acuerdo al artículo 54, si no me equivoco, de la Ley Federal del Trabajo, se establece que debe de haber mutuo consentimiento. Por lo tanto, aquí falta una voluntad. Lo que el trabajador argumentó es que yo no sabía si habías aceptado o no mi renuncia, yo no lo supe, por eso me presenté a trabajar, porque dije, a lo mejor ni aceptó mi renuncia y yo ya estoy acá afuera. No, mejor me presento a trabajar, y cuando me presenté a trabajar no me aceptó.